Prosigamos. Capítulo 4 y final. Creo que este es por mucho el capítulo más triste y psicodélico de todo el libro. Se llega a un final que puede confundir a muchas personas, dado mi caso. Al menos pude bastante, pero en fin, sigamos con la historia. Este capítulo comienza en un escenario diferente a los anteriores, y debajo del recuadro tenía escrito 3 años después. Un cuadro de diálogo aparece y en este se lee: vamos Yui, nos están esperando. 2 niñas aparecen, al parecer eran Ritsu y Yui. La perspectiva de los 2 personajes era lejana, así que no pude distinguirlas bien la primera vez. Las 2 chicas llegan a donde estaban Mio y Muji. Las 4 decían tener planes de ir a algún lado y después de una plática se ponen en marcha. Un par de recuadros siguientes muestran a las 4 niñas yendo a una zona pastosa con varios árboles alrededor. En ese entonces se vuelve a abrir una conversación acerca de lo que harían al llegar a aquel lugar. Yui tenía una actitud muy diferente a los capítulos anteriores. Esta vez ella actuaba de una manera mucho más animada y alegre, incluso se podía comparar con una niña pequeña. Yui pregunta: ¿a qué lugar vamos? Ritsu contesta: solo espera, es una sorpresa. La discusión sigue hasta llegar al lugar del que todas hablaban. Había un árbol, este parecía haber florecido y sus ramas estaban cubiertas de pétalos. Yui ahora tenía un rostro de emoción y felicidad al ver ese árbol, ya que era el único que se veía así. Ritsu dice: hace bastante tiempo que no lo visitamos, ¿verdad, Mio? Mio dice: claro, ya han pasado años desde la última vez que estuvimos aquí. Ritsu dice: ¿crees que todavía esté aquí? Mio dice: espero que sí. Yui pregunta de qué estaban hablando, y Ritsu comienza a relatar sucesos pasados. Cuando Mio y yo apenas nos habíamos conocido, mi familia había decidido venir aquí esa primavera, y como era costumbre invité a Mio a venir con nosotros. Ambas quisimos ir a explorar solas, así que nos separamos de los demás por un rato. Tras varios minutos de caminar encontramos este árbol. En ese entonces también estaba floreciendo. Mio y yo queríamos hacer algo para recordar esos momentos en el futuro, así que las 2 dejamos algo hecho por nosotras debajo del árbol. Ritsu se acerca a la parte trasera del árbol y comienza a buscar algo. En la siguiente parte Ritsu encuentra lo que buscaba y les muestra a las demás lo que es. Aparentemente era un pequeño cofre. Al abrirlo lo único que había era una pulsera con una singular forma de mariposa, una diadema con una orquídea adornándola, y al final había un sobre de papel. Yui pregunta a Ritsu qué es lo que hay en el sobre. Mio comienza a abrir el sobre y dentro de este se encontraba un dibujo. Este dibujo lo hicimos el mismo día que enterramos el cofre, decía Mio mientras les mostraba a Yui y a Muji aquel dibujo. En la hoja se mostraban un par de dibujos, uno tenía un estilo muy preescolar y el otro tenía un mucho mejor estilo. En las 2 se encontraban retratadas Mio y Ritsu tocando sus instrumentos, el bajo y la batería. Ambas dibujamos lo que queríamos hacer cuando fuéramos mayores. En ese entonces descubrimos que teníamos algo en común, y eso fue algo que nos unió aún más, decía Mio con una mirada que reflejaba nostalgia. Muji dice: ustedes han sido las chicas más unidas que he visto en mi vida, parecen casi hermanas, es como si una complementara a la otra. Siempre había querido una amiga así, pero desde que las conocí a ustedes se llenó ese vacío que llevaba conmigo desde siempre. Por eso quiero decirles que no estaré mucho tiempo con ustedes ahora. Mio dice: ¿a qué te refieres con eso? Muji responde: pues, como mi familia ha tenido muchos problemas económicos en los últimos años y temen que no puedan mantenerse a nuestra familia por mucho tiempo, ellos decidieron mandarme a Europa con mis abuelos cuando finalice el 6º grado. El ambiente pasó ahora a ser serio y triste en un instante. Yui dice con una actitud muy seria: entonces, ¿solo vas a estar un año más aquí? Muji asiente con la cabeza. Yui se acerca a Muji y dice: ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? En ese momento Yui empieza a llorar. Muji dice: lo lamento, no es mi decisión, desearía quedarme con ustedes toda la vida, pero mis padres ya tomaron la decisión y no puedo hacer nada. A partir de aquí Yui empieza a llorar desconsoladamente en las siguientes páginas. Mientras Muji trata de consolar a Yui, Ritsu se acerca a Yui y dice: vamos Yui,
Sé que esto puede ser difícil, pero al menos piensa en todo lo que podemos hacer hasta que eso ocurra. Aún tenemos la mitad de este año y el siguiente. Mio dice. Ritsu tiene razón, Yui, no veas esto como si fuera una despedida, sino como el comienzo de una nueva etapa que debemos superar todas juntas. Yui dice. Tal vez sí, pero ¿qué pasará cuando eso suceda? Muji dice. No te preocupes, Yui, de una u otra manera seguiremos en contacto, pero si no lo logramos solamente tendrás que tener en mente que sea donde sea que estuviésemos algún día volveremos a vernos. Yui se seca las lágrimas y sonríe. Yui dice, ¿qué tal si nosotras dejamos algo debajo del árbol para recordarnos en el futuro? Todas aceptan y cada una deja algo en el cofre. Mio pone un pequeño colgante con un muñeco. Muji pone un sobre similar al primero. Yui pone una plumilla con una pequeña escritura. Y Ritsu pone una foto de todas juntas practicando con sus instrumentos de una manera muy similar a lo que se veía en el manga original. Después Ritsu toma el cofre y lo pone en el mismo lugar que antes. Al final las chicas deciden hacer un día de campo en ese mismo lugar, y en la última ilustración de la página se muestra aquel árbol desde una perspectiva baja acompañado de un par de diálogos. ¿Quieren que les vuelva a contar cómo Mio y yo nos hicimos amigas? Tú siempre cambias la historia cada vez que la cuentas, Ritsu. La parte siguiente sucede casi 4 años después según se observaba, comienza con un vistazo a la habitación de Yui, esta vez era casi imposible de reconocer si no fuera por varios objetos que podían observarse incluidas varias fotos en diferentes partes de la habitación. Aquí hay varios cuadros de diálogo que dicen lo siguiente. No puedo creer el tiempo que ha pasado ya desde la última vez que nos reunimos, todavía recuerdo ese momento en que nos separamos todas, bueno todavía tengo a Nodoka acompañándome siempre, pero no es lo mismo sin las demás. Este año ingresaré a un instituto para mujeres, pero no estaré sola porque además de Nodoka Mio, Ritsu e incluso Muji dijeron que podían asistir. Todas nosotras tuvimos que ir a escuelas secundarias diferentes después de terminar la primaria, nos veíamos de vez en cuando en las vacaciones, pero al final nos fuimos lejos una de la otra, y aunque hubiera querido verlas otra vez me era imposible, cuánto he esperado que todo eso terminara de una vez. Aparece Yui sentada en una silla, escribiendo lo que decía en lo que aparentemente era un diario. Yui volvió a tener un cambio de apariencia, pero ahora era mucho más notorio, era más alta, el pelo más largo, rasgos más parecidos a las de una adolescente común que a la de una niña, era un gran contraste de su versión original, lo único familiar de su apariencia era su uniforme el cual era el mismo que utilizaba en el manga original. Se abre la puerta y aparece Yui, ella no poseía ningún cambio relevante en su apariencia, pero se notaba un poco de cambio en la anatomía de su cuerpo, teniendo más curvas que en los dibujos anteriores. Yui al entrar a la habitación dice, hermana, baja pronto o se te va a hacer tarde. Yui responde, bajo en un minuto solo déjame terminar algo. Yui sale de la habitación mientras que Yui se levanta y empieza a hojear el diario desde el principio. Yui dice, he pensado en todo lo que podemos hacer juntas de ahora en adelante, Yui estudiaba en esa escuela y me dijo que habían clubes de música, he practicado mucho con mi guitarra y ansío entrar a uno de esos clubes y poder seguir así cumpliendo la voluntad que me heredó mi padre. El fondo cambia ahora siendo la parte delantera de la escuela, esta vez era la escuela que aparecía en el manga original, era justamente la misma. Yui se mostraba esperando en la entrada, se observaba muy feliz y un poco ansiosa. Se abre un cuadro de texto diciendo, Yui eres tú. Yui voltea y mira quién es. Ritsu era aquella persona, y al igual que Yui, tuvo un cambio bastante significativo en su apariencia. Yui al verla se emociona mucho y corre hacia ella dándole un abrazo. El escenario cambia ahora siendo en una banca cercana de la entrada. Yui comienza a preguntarle a Ritsu acerca de lo que estuvo haciendo todo ese tiempo y cosas similares, sin embargo, Yui pregunta acerca de Mio y Muji, Ritsu ahora se notaba un poco alterada y nerviosa y contesta, Muji, ella no puede regresar todavía. Yui dice, ¿qué? ¿Por qué? Ritsu responde,
Es que, el estado económico de sus padres no ha mejorado lo suficiente y sus parientes están en desacuerdo de que vuelva a Japón. Yui se nota un poco triste pero intenta mantenerse fuerte, asimilando que de todas maneras eso podría ocurrir. Evita llorar pensando de forma positiva. Ya estando más tranquila le dice a Ritsu que está bien pero ahora pregunta acerca de Mio. Ritsu vuelve a ponerse nerviosa. Cuando estaba a punto de contestar, aparece Nodoka avisándoles que la ceremonia de ingreso estaba a punto de comenzar. Después de la ceremonia Yui, Ritsu y Nodoka entran al salón de clases. Pero Yui se da cuenta de que nunca vio a Mio en la ceremonia ni en ninguno de los salones de clase, así que comienza a dudar. Vuelve a preguntarle a Ritsu acerca de Mio, pero como la vez anterior esta es interrumpida esta vez por la aparición de una profesora en el salón avisando que iba a comenzar la clase. La escena ahora pasa a la hora de receso. Yui miraba la pizarra de anuncios y parecía buscar algo en especial. Nodoka aparece y le pregunta a Yui qué es lo que hacía. Yui contesta: estoy buscando el club de música. Nodoka dice: ¿club de música? Los únicos clubes así son el club del coro y el club de jazz. Yui dice: ¿solo son esos? Creí que habría un club de música ligera. Yui va al salón de profesores y le pregunta a un profesor desconocido acerca del club de música ligera del cual su hermana le había hablado. Aquel profesor le contesta: lo siento jovencita, pero ese club fue cerrado desde hace ya varios años. Yui reacciona de una manera muy fría ante esa noticia. Vuelve al salón de clases con la cabeza recostada en el pupitre. Mientras Nodoka y Ritsu tratan de consolarla. Logran animarla un poco pero todavía se notaba deprimida. El escenario cambia, las tres se van juntas a casa y al mismo tiempo platicaban sobre a qué club iban a entrar. Todo parecía tranquilo hasta que se volvió a formular la misma pregunta que aquejaba a Yui: ¿dónde está Mio? Ritsu reacciona de la misma manera que antes. Parecía que no quería hablar de eso por alguna razón, quería mantenerse firme y decirlo pero no lo lograba, al mismo tiempo no encontraba la manera de decírselo a Yui. Ritsu con lágrimas cayendo por sus mejillas y con todo el valor que podía mantener dijo: Mio. Mio. Ya no está con nosotros. Yui con un aspecto muy frío dice: ¿a qué te refieres? ¿Dónde está? Ritsu intenta ser más directa: Mio. Ahora está en el cielo. Yui con el mismo aspecto dice: no entiendo, ¿eso está cerca? Ritsu al ver que Yui no quería entender tuvo que ser totalmente directa: Mio. Está muerta. Yui ya no reaccionaba, solo se limitaba a mirar a Ritsu directamente a los ojos. Esa escena se tornó en un fondo negro en donde solo Yui era visible. La perspectiva es directamente hacia el rostro frío de Yui, comienza a llorar de un modo en el que parece no expresar ningún gesto o expresión. Ahora todo se tornaba tenso, nadie decía nada, Nodoka y Ritsu miraban preocupadas a Yui que no hacía ni decía nada, solo lloraba inexpresivamente. Al cabo de un par de viñetas, Yui comenzó a caminar por el mismo rumbo mientras Nodoka y Ritsu decían: Yui, ¿estás bien? ¿A dónde vas? ¿No quieres que vayamos contigo? Yui solo se limita a caminar sin decir nada. Mientras tanto Nodoka de una manera un poco agresiva le pregunta cómo y por qué sucedió eso. Ritsu llora pero no le impide decir lo que pasó. Fue hace 3 meses, mientras estábamos en el parque de diversiones, Mio quería subir a la montaña rusa para superar su miedo. Yo le dije que no subiera pero fue muy insistente, sabía que era algo malo para Mio tener emociones muy fuertes y muchas cosas podrían salir mal. Me subí con ella para asegurarme de que estuviera bien. Cuando comenzó el juego, Mio se veía muy nerviosa pero estaba decidida a hacerlo. No la oí gritar ni siquiera en los primeros minutos, me daba la impresión de que algo estaba mal pero no me di cuenta hasta que el juego se detuvo. Cuando creí que todo había terminado volteé a ver a Mio para felicitarla por superar su miedo, pero era yo la que sentía miedo. La miré y me di cuenta de que sus ojos y su piel estaban pálidos, no se movía y su cara no expresaba ningún gesto. Lo que más temía en el mundo se hizo realidad, Mio ya no respiraba. No fue hasta 1 hora después en el hospital cuando confirmaron su fallecimiento por ataque cardíaco.
Nunca en mi vida había sentido tanta culpa, pensar que yo no pude impedir la muerte de mi mejor amiga, aún sabiendo que algo malo iba a pasar. Algo que también me mantenía intranquila era como decirle a todas, especialmente a Yui, sobre eso. Ritsu se desploma en el piso llorando muy arrepentida.